Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero comenzar reconociendo la necesidad de que tengamos un debate de estas características en el Pleno, en formato moción de cultura, referente a la política general, además por parte de la Junta de Andalucía en materia de cultura. Y es que, si bien no se trata aquí de hacer, como decía el señor Garrido, una enmienda a la totalidad, por decirlo así, sí es verdad que la gestión que está haciendo el Gobierno y que lleva haciendo el Gobierno durante muchos años de la cultura andaluza tiene muchas deficiencias. Seguimos escuchando una y otra vez que la cultura es parte fundamental de la estrategia y de la construcción de Andalucía, pero en la práctica, en muchísimos aspectos, vemos cómo esto no siempre se cumple. En este sentido, siempre recuerdo aquel dicho tan popular de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Creo que hay mucha labor por hacer en este terreno y, por lo tanto, reconozco la importancia de tener este debate. Compartimos con el Partido Popular la opinión contraria a muchos de los aspectos que se recogen en la moción y que tienen que ser mejorables. Y en este sentido sí que quisiera reconocer el paso que está dando el Partido Socialista y el Gobierno en empezar a reconocer los errores que al principio mismo de la legislatura no se reconocían todavía. En muchas ocasiones hemos llevado a comisión muchos temas que consideramos deficientes en materia de cultura y costaba mucho por parte del Gobierno que se reconocieran cuando se hacían las cosas mal. Ahora estamos viendo un cambio de actitud y quiero reconocer expresamente que lo valoro muy positivamente. Perdone, señora Ayala. Yo le rogaría a su señoría que, por favor, guarden silencio. El ruido ya estaba siendo ensordecedor e impiden que los demás podamos seguir el debate y, además, la intervención. Siga con el uso de la señoría. Muchas gracias, señor presidente. En este sentido, quiero hacer un breve comentario, porque siempre se habla de la amabilidad de la Comisión de Cultura y siempre se dice, bueno, es Lucía la que nos da caña. Y es que, claro que creo que es necesario dar caña, como me dicen, o tomarse en serio, hacer una oposición fuerte en materia de cultura, porque es que la cultura hay que tomársela en serio. Y a veces he de decir que personalmente me molesta un poco esa amabilidad, como si en cultura todo vale, decimos que sí, apenas es maravillosa y todo está estupendo. Creo que las cosas hay que tomárselas con más seriedad y más rigor, porque la cultura de Andalucía así lo merece, y es por eso que siempre me he mantenido firme en los posicionamientos y en las posturas que he defendido y que defiendo. Compartimos con la moción la necesidad que tenemos de un modelo cultural mucho más claro en Andalucía y, además, un modelo cultural que haga que la cultura se inserte en el engranaje del modelo productivo que necesita Andalucía para construir un mejor futuro. Compartimos algunos de los aspectos y de las líneas que se apuntan y estamos bastante preocupados por este aspecto que comentaba, puesto que entendemos que la base material de quienes hacen la cultura es un elemento fundamental y es quizá la mayor asignatura pendiente que tenemos en la actualidad. Y es por ello que estos aspectos que se nos quieren introducir de modelo productivo me parecen especialmente importantes. Tenemos algunos problemas con algunos de los puntos que se recogen, algunos de los cuales se han solucionado ya o estamos solucionando vía las transacciones que estamos realizando. Por ejemplo, teníamos un problema y además entendíamos que era una contradicción cuando se pedía que se hiciera sin intervencionismo. Y yo le planteaba al señor Garrido que si estamos pidiendo que tenga un modelo cultural con una línea clara, eso, queramos o no, sí que genera una situación de intervencionismo, de fomentar unas líneas y otras no, etcétera. Estas cuestiones, como digo, ya están solucionadas. Algunos problemas que tenemos también con la moción. Se pedían, y en la interpelación se fue muy claro, como digo, un modelo cultural. Y si bien aquí se pueden atisbar algunas líneas que podemos pensar que apuntan a un modelo cultural, no nos parece que está esbozado de manera demasiado clara un modelo cultural alternativo, que entiendo que si nos pusiéramos en esa generaríamos más problemas, además, en la confrontación de grupos parlamentarios. Pero me parece que mezcla muchos puntos de diferente naturaleza, diferente calado y de importancia desigual. Entonces, creo que ofrece una visión de futuro que confunde en muchos aspectos, puesto que las cuestiones fundamentales se pueden diluir en cuestiones particulares que adquieren mayor importancia al ponerlo en el mismo plano. Otro problema que también teníamos con el texto, y
parcialmente parece que vía las transacciones también se va a solucionar, es que se referían, pedían demasiadas leyes sobre muchísimas cosas. Y entendemos que si bien hay algunas áreas dentro del sector cultural que necesitan leyes específicas, no quiere decir que todo tenga que tener su ley, puesto que también generaría conflictos de otro tipo, pero el primero es que de qué nos sirven las leyes si van al final a ser papel mojado, de qué nos sirve que haya más leyes si al final no se le dota del presupuesto que le correspondería para poder llevarla a cabo, como estamos viendo con tantas otras leyes. ¿De qué sirven hacer tantas leyes si luego hay muchos aspectos de las mismas que por alguna razón o por otra no se cumplen? Entonces, entendemos que la solución no sería hacer tantas leyes como se propone en el texto original. Luego también, otro problema que hemos tenido y que también vía las enmiendas esperemos que se resuelva, es que se priorizaban algunas áreas en detrimento de otras. Es decir, no entendemos por qué se pide dinero para unos centros o unas áreas de cultura y para otras no, cuando hay necesidades comunes compartidas y las carencias son muchísimas. O incluso hablando de las leyes, ¿por qué se piden leyes para unas cosas y para otras no? Aquí entramos en conflicto. O incluso en acuerdos parlamentarios, ¿por qué se pide que se cumpla el acuerdo parlamentario, por ejemplo, sobre el caballo andaluz y no sobre tantos otros acuerdos parlamentarios importantes que todavía no se han llevado a cabo y que tampoco se han recogido en la moción? Entonces, en este sentido, creemos que vía las enmiendas debería generalizarse más, no por ello por hacerlo menos concreto, sino por hacerlo más eficaz y más justo con respecto a todas las áreas. Por ejemplo, fundamental cuando se habla de la RTVA, que se coordine más para que sea una plataforma de difusión cultural. Pero ¿por qué se mencionan, por decir, las orquestas, como lo dicen en el texto, y no algo tan obvio para fomentar desde una televisión pública como el cine, el audiovisual y el cortometraje andaluz? ¿O por qué el teatro no está? Este tipo de cuestiones son las que hemos visto problemáticas. Al hablar de la I+D+I, en cultura, fundamental. También hemos hecho una enmienda para que se precise, lo que pasa es que al final ese punto por otras cuestiones se ha neutralizado de alguna manera, que se precisara que estábamos hablando de microempresas, de pymes, de autónomos, que son quienes sustentan el grueso del tejido cultural y que tendría que especificarse claramente, aunque parezca obvio, pero no tiene por qué ser obvio, ¿no? Otra cuestión, los bienes de interés cultural. Se dice que se agilice, o no me acuerdo bien cómo era la terminología, que se declaren más bienes de interés cultural. Nuestra enmienda, que sirva para algo, porque tenemos muchos bienes de interés cultural que, aún estando sometidos ya a esta figura de protección, sin embargo, luego no se realiza una protección efectiva y están en grave deterioro en una situación alarmante. Entonces, no solo que se declaren más bienes de interés cultural, sino que los que ya hay o los que se habrá en el futuro, que estén sujetos a una protección efectiva. Un tema que ahí sí que tenemos problemas y he de decir que será, en principio, el único punto que votaremos en contra si se mantiene más o menos en esa línea, y es la cuestión de la piratería. Hay un punto que incide en castigar la piratería, en endurecer las penas o no sé qué contra la piratería, y creemos que ese obviamente no es el camino. Eso habla de un síntoma, que es que hay piratería, que obviamente no responde al problema. El problema es que nos desborda el fenómeno de Internet, todavía no nos hemos adaptado como sociedad a él. Y creemos que la vía no es castigar la piratería, sino buscar formas alternativas de remuneración, porque obviamente no decimos que los creadores no puedan vivir de sus creaciones, de eso no se trata, pero creemos que, por un lado, hay que defender la creación, y ahí va también una enmienda nuestra sobre la promoción de obras de copyleft, Creative Commons y similares licencias, mediante que eso se puede hacer también desde la Junta de Andalucía, promover y fortalecer ese sector. Pero, por otro lado, habría que buscar métodos alternativos de remuneración que de verdad pusieran una solución al problema. El problema no es la piratería, el problema es que la piratería es un síntoma de un problema que no sabemos o no queremos abordar. Entonces, en ese sentido, vemos contraproducente castigar el final del proceso, que no tiene ninguna utilidad, en vez de plantear cómo hacemos algo para que la raíz del problema se solucione. Y en este sentido, como sociedad, todavía no estamos acompasados en materia legislativa a la nueva realidad que supone Internet. Hay muchísimas cosas que
ya se me acaba el tiempo, hay muchísimas cosas que se me han quedado en el tintero. Quiero agradecer los esfuerzos de diálogo en las transaccionales que estamos haciendo y quiero decir que el resultado, si bien vamos a votar casi todo a favor, en principio creo que es muy insuficiente. Faltan muchísimos puntos, no he querido hacer enmiendas en sentido de abrir otros campos porque me he ceñido al texto que se nos propone, pero si hablamos de política general de cultura faltan muchísimos aspectos que aquí no se han recogido y que otros quedan neutralizados o insuficientes. Y ojalá hubiera tenido más tiempo para exponer más en detalle. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Márquez Romero. Señoría, tiene la palabra.